Sigamos hablando de estos temas esenciales y con quién mejor que con la doctora Melissa Camarillo, médico especialista en sistemas rusos de diagnóstico en resonancia no lineal del Instituto de Psicofísica Aplicada de Rusia de Esfera Médica. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola David. Muy buenos días. Un gusto estar contigo nuevamente y con tu querida audiencia. Al contrario, doctora, es un gusto platicar con usted y ya sabe, al ratito nos van a brincar preguntas del público y si no nos da el tiempo para contestar todas, las vamos resolviendo en próximas sesiones. ¿De qué vamos a platicar Claro que el día de hoy, doctora? Pues de estos dolores de cuello y cabeza asociados a una mala postura, que de pronto tenemos dolores muy intensos, que de pronto se confunden con migraña, pero que lo que sucede es que cuando perduran a través del tiempo, ahí es cuando esto se vuelve crónico y eso es lo que ya debemos de poner atención, porque son ahora sí que las banderitas rojas que debemos de atender. Un dolor de cabeza, David, todos lo podemos llegar a presentar, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando esto se vuelve crónico? Cuando ya no es un dolor normal, cuando ya no es un dolor de un día al mes o de una vez al año medio, ¿no? Sino que ya se vuelve algo con lo que te despiertas día a día, que te imposibilita hacer tus actividades, incluso trabajar. Las migrañas, según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, es una de las enfermedades que causan más discapacidad laboral, justamente por el tema de que el paciente no puede estar atendiendo su computadora, no puede estar viendo tal vez documentos le lastima la luz, le lastima el ruido del alrededor. Entonces es muy discapacitante y pues genera muchos problemas de salud y muchos problemas como tal en el paciente, ¿no? Tanto sociales, económicos, porque también pues dependen muchas veces de una pastilla diaria y a veces ya no de una, de dos, de tres, de lo que me recomiendan mis familiares, ¿no? Para poder estar mejor muchas veces y resulta que ni así muchas veces pueden estar bien y pueden hacer sus actividades diarias. Entonces, este tipo de casos nosotros somos los que nos enfrentamos día a día en Esfera Médica con los sistemas rusos avanzados. Gracias a que vemos primeramente qué es lo que está pasando en la estructura de la cabeza. La cabeza, el cerebro, las arterias cerebrales tienen pues muchas estructuras de donde puede venir un dolor. Pero también es muy importante estudiar la anatomía del cuello y columna, ya que también de aquí parten muchos dolores de cabeza. Y vamos a decir, bueno, ¿qué tiene que ver el cuello, la columna vertebral con que me dé una migraña? Mucho, ¿por qué? Porque ahí tenemos un triángulo que es una arteria, una vena y un nervio, y estos muchas veces se irritan por la alteración, la compresión del cuello o de las vértebras por accidentes antiguos que el paciente tuvo, caídas, latigazos en el cuello que le llamamos cuando tienen algún accidente automovilístico o algún mal movimiento que el cuello se altera su estabilidad. Y muchas veces esto hace también que el paciente después inicie tardíamente con migrañas, con dolores de cabeza muy, muy fuertes. Entonces, eso es lo que nosotros con los sistemas rusos investigamos. ¿Cuáles son las posibles causas de que este paciente esté teniendo ese dolor que ya no le deja trabajar, que ya le imposibilita, que ya no le permite estar pues al 100%, ¿no? En sus actividades? Entonces, en pocas semanas hemos visto con los sistemas rusos avanzados que el paciente puede notar la mejoría total, incluso hasta al momento de poder llegar a disminuir los fármacos que había estado tomando o dejar el mínimo indispensable para que también no dependa de 2, 3, 4 medicamentos, que así es como llegan los pacientes con nosotros al consultorio, David. Claro, y doctora, esto me remite a un caso que alguna vez les comenté, porque a veces como pacientes, obviamente sin saber de medicina, sin saber de estos avances científicos, no caemos en la cuenta de esto que nos acaba de decir, que el origen de nuestro dolor de cabeza, de nuestro dolor de migraña o de otro tipo de dolor crónico tiene un origen que ni nos imaginamos. Y me refiero a una muy querida amiga que tenía dolores de cabeza, que tenía tipo migraña, aunque al final le dijeron que no era migraña, pero sí eran dolores de cabeza. Y también tenía otro tipo de dolores, sobre todo de cuello y de columna. ¿Y sabe qué, doctora? Resultó que gracias a ayuda, de la ayuda adecuada, encontraron que tenía un leve desvío en su mordida, en la quijada, y que todo eso le disparaba todos estos problemas porque finalmente
le comprimía nervios, le generaba otro tipo de males, etcétera, etcétera. Y eso es creo que lo maravilloso de estos sistemas rusos avanzados, de que pueden dar, doctora, con el origen de esos males que decimos, ¿y por qué no se me quita? Sí, exacto, David. Como bien comentas este ejemplo, también recibimos pacientes que tienen este tipo de situaciones, una mala mordida, que muchas veces en esa estructura del cómo mordemos está la articulación temporomandibular, así se llama, y por ahí tenemos algunos orificios naturales por donde pasan nervios, venas y arterias muy importantes de igual manera. Entonces muchas veces se irritan algunos nervios o alguna vena, alguna arteria que también está provocando que el paciente le detone una migraña, o si bien no migraña, dolor de cabeza. Entonces sí es bien importante porque los dolores de cabeza todos los hemos podido llegar a presentar. Se dice que en algún momento de la vida todos vamos a tener alguno, pero hay que saber definir cuál es la causa y cuál es el origen real de este dolor de cabeza, porque hay desde cosas muy leves hasta diagnósticos muy, muy severos, ¿no? Que acaban muchas veces hasta en hospital. Claro. Por no saber identificar la causa. Entonces sí es bien importante identificarlo, que no se espere a pasar por dolores ya más crónicos, que no se espere porque se va haciendo al final una bomba de tiempo, ¿no? Más grande y más grande el problema, y muchas veces si no se trata a tiempo, les digo, sí puede ser algo más, pues más severo, ¿no? Más grave. Entonces identificarlo a tiempo y conocer el estado de su columna, de su cuello, de su postura. Recuerden que nosotros tenemos un apoyo que es para la postura, que es una tecnología también con los sistemas rusos para mejorar la postura desde la primera visita de manera inmediata. Entonces, de manera inmediata, ¿por qué? Porque ese mismo día mejora la postura del paciente, se liberan muchos nervios, venas, arterias, se corrige el estado mecánico del cuerpo, es decir, está más derechito el paciente, más erguido, y esto hace que se liberen muchos músculos, nervios que puedan estar ahí comprimidos en el cuello, en la base del cuello, mandíbula, en la boca, en la cabeza, que esto es lo que puede detonar muchas veces el dolor de inicio. Y el tratamiento subsecuente pues va a ser que esté acudiendo con nosotros, pero te digo, al cabo de 8 semanas hemos podido dar de alta pacientes que tienen más de 5 años con dolor de cabeza crónico, más de 20 años con migraña, imagínate vivir así. Entonces son casos muy, muy específicos, muy severos, pero sí, mira, si estos casos crónicos se puede dar todavía una opción de tratamiento, imagínate casos que apenas empiezan, entonces para que también sepan que la tecnología nos permite eso, ¿no? Poder conocer, identificar a tiempo el problema y darle un tratamiento para que eso no se perpetúe. Parte de lo más importante, no deje que eso avance, atiéndase lo antes posible. Doctora, le agradezco enormemente. Antes de despedirnos, por favor, compártanos las formas a través de las cuales quienes nos ven y nos escuchan los pueden contactar en Esfera Médica. Claro que sí. Para mayor información, estamos muy cerca en la zona Río, al 664-634-1640, 634-1640, y con mucho gusto se atienden todas sus dudas para que puedan hacer su llamada. Perfecto, doctora, un abrazo a la distancia, que tenga un excelente martes, muy buenos días. Excelente martes, David, muchas gracias. Es la doctora Melissa Camarillo, médico especialista en sistemas rusos de diagnóstico en resonancia no lineal del Instituto de Psicofísica Aplicada de Rusia de Esfera Médica. El número de Esfera Médica, 664-634-1640. 634-1640.